Buen día, hoy vamos a hablar acerca del síndrome de liberación de citocinas y neurotoxicidad asociada en inmunoterapia CAR-T, que son las terapias más novedosas que tenemos actualmente para el manejo de diversos tipos de cáncer. ¿Qué es la terapia CAR-T? Básicamente son células T diseñadas genéticamente para expresar receptores de antígeno quiméricos. El tratamiento que está actualmente autorizado se tiene por nombre Yescarta, con el principio activo de axicaptagénesis y loleucel. ¿Cómo se hace este tratamiento? Básicamente, lo que se hace es hacer una recolección de sangre del paciente, se aíslan las células T, estas se ponen en contacto con un virus que dentro de la cadena genética ya está preparado con receptores CD19 o al menos con el código genético para procesar CD19, CDR3Z y coestimuladores de CD28 que van dirigidos contra cierto tipo de células tumorales. Una vez que se pone en contacto el virus con el linfocito mediante todo el proceso del complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 genera receptores de antígeno quimérico que van dirigidos, pues en un principio a las cadenas de DNA de este virus, que ya sabemos que están preparadas para dirigirse hacia tumores que tienen estos receptores, ya sea tumores de algunos tipos de linfomas y algunos tumores sólidos. Una vez que tenemos estas células ya con los receptores quiméricos, receptores de antígeno quimérico, se pasan a un proceso de expansión clonal y ya que tenemos la suficiente cantidad de linfocitos T, nuevamente se hace una transfusión de estos linfocitos al paciente. Podríamos hablar de un trasplante autólogo de linfocitos en términos sencillos. Estas células tienen fragmentos variables de cadena sencilla, de bisagra y de señalización, o sea, los anticuerpos dirigidos contra CD19, CD3Z y coestimuladores CD28. Yescarta, pues es un tratamiento costoso, eh, tiene un costo en México de 6 millones de pesos mexicanos. Se dice que es el medicamento más costoso que tenemos actualmente, pues es terapia génica, pero pues también existen otras terapias biológicas, como por ejemplo Eculizumab, que por vial cuesta 109,000 pesos mexicanos. Un solo vial de 300 miligramos y usualmente se requieren de 2 a 3 viales por paciente cada 15 días para tratamiento de enfermedades como es la hemoglobinuria paroxística nocturna y pues es para el resto de la vida del paciente. También se puede utilizar en otros contextos como en el síndrome urémico hemolítico, pero eso es otra historia. Pues al parecer las terapias CAR-T han sido un gran hito en la medicina, sin embargo no están exentos de tener efectos tóxicos, que pues están directamente asociados a la inducción potente de la respuesta inmune que se desencadena. Las dos complicaciones o efectos adversos de la terapia CAR-T son el síndrome de liberación de citocinas, que en la literatura anglosajona lo van a encontrar como CRS, y la neurotoxicidad asociada a la respuesta inmune celular, que lo van a encontrar como ICANS. ¿Cuáles son las características del síndrome de liberación de citocinas? El paciente puede tener síntomas generales, desde fiebre, anorexia, e incluso una respuesta inflamatoria sistémica, con hipotensión, hipoxia, disfunción orgánica. Sin embargo, esa disfunción orgánica es prevenible y reversible en la mayoría de los casos si sabemos reconocer de manera temprana estos efectos adversos. Mismo caso con la neurotoxicidad asociada a la respuesta inmune celular. Aquí la clínica es distinta. Encontramos un paciente con encefalopatía, dificultad, apraxias, afasias, somnolencia, y en sintomatología severa pueden llegar a tener convulsiones, paresia, edema cerebral e incluso coma. Y un punto clave es que el CRS suele predecir a la neurotoxicidad pues, prácticamente en todos los casos, porque así es la fisiopatología de
estas dos complicaciones. Veamos cómo es la línea temporal de la patofisiología del CRS. Básicamente, usualmente se usan estas terapias o se han estado usando de manera más difundida para pacientes con linfoma B difuso de células grandes y linfomas B de alto grado que han tenido una recaída después de un año de haber tenido quimioterapia. Usualmente se da una quimioterapia de inducción antes de dar la terapia CAR-T en esquemas, ya sea en los días 5, 4 y 3, con terapias con ciclofosfamida y fludarabina. Y a partir del día 0, o sea, el día de la infusión de las células CAR-T, vamos a tener las siguientes características. En el tercer gráfico vamos a ver que tenemos tres picos distintos de elevación de interleucinas. El primer pico, la primera elevación de interleucinas va a estar relacionado con interleucina 2, 7 y 15, seguido de una segunda elevación de interleucinas 1 beta, interleucina 1 RA y también el factor de estimulación de colonias de granulocitos y macrófagos como un segundo pico. Y el tercer pico que vamos a tener va a ser uno que va a estar, va a constar de interleucina 6, 8, 10, factor de microsis tumoral e interferón gamma. Y estos picos de elevación de interleucinas van a estar directamente asociados a la respuesta eh, celular que se tiene de los linfocitos T sobre el tumor y la complicación del síndrome de respuesta, bueno, síndrome de respuesta de citocinas, que va a tener su primer pico alrededor de los primeros 10 días posterior a la infusión de los linfocitos T. Asimismo, vamos a ver que el número de células CAR-T en sangre periférica va a aumentar, pero ese aumento va a ser posterior al primer incremento de interleucinas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que básicamente en un inicio el aumento de citocinas va a ser explicado por la reacción inflamatoria localizada en las células tumorales y posteriormente ese aumento de citocinas y aumento de células CAR-T en sangre periférica se va a ver reflejado después de algunos días. Segundo punto importante, después de la respuesta, el síndrome de respuesta de citocinas o SRS, vamos a tener la neurotoxicidad, pero no va a ser en todos los casos, sino en un porcentaje más disminuido de pacientes. Entonces, vamos a ver las 5 fases del CRS, que lo vamos a dividir, pues sí, 5 fases. La primera, pues, es el tráfico de las células CAR-T al tumor y el reconocimiento del antígeno. Después la proliferación de células CAR-T y producción de citocinas en el microambiente tumoral, todo esto a nivel local. El posterior aumento de citocinas y la expansión de células CAR-T en sangre periférica, como lo comentábamos hace un rato. Y finalmente la respuesta inflamatoria sistémica con lesión endotelial en diversos tejidos y la disrupción de la barrera hematoencefálica que va a llevar a la citotoxicidad y a la neurotoxicidad. Finalmente, la activación de apoptosis de células T tras la erradicación del tumor, o sea, la disminución que tenemos del número de células T ya para el día, del día 15 al día 28. Aquí lo tenemos de una manera más esquematizada. Básicamente, las células CAR-T van a ir dirigidas al tumor mediante los receptores que ya comentábamos previamente, CD28 y los coadyuvantes. Evidentemente, tras la destrucción tumoral, el tumor va a liberar patrones asociados a daño, los ya conocidos DAM, que van a ser reconocidos por los macrófagos y posteriormente estos macrófagos pues van a iniciar también una cascada de producción de interleucina 6, interleucina 1 y de óxido nítrico, y el óxido nítrico, como ya sabemos, va a generar vasodilatación e incluso una rotura de la barrera hematoencefálica. Al mismo tiempo, las células CAR-T
también van a liberar factor de necrosis tumoral dirigido que va directamente al tumor, interferón gamma y pues el factor estimulador de colonias de granulocitos, así como catecolaminas que van a afectar directamente al endotelio y a los diversos tejidos que tiene el paciente. Finalmente, tras esta liberación de citocinas, vamos a evidenciar que también habrá un aumento de monocitos circulantes que posteriormente van a tener la actividad de macrófagos y van a tener una cascada inflamatoria, creciendo como vimos en las gráficas anteriores. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Pues básicamente a una disrupción del endotelio y secundario a ello la hipotensión y pues el síndrome de liberación de citocinas o CRS. Ahora bien, como ya vimos, posterior al síndrome de liberación de citocinas, en algunos pacientes existe neurotoxicidad o síndrome de neurotoxicidad asociado a los inmunoefectores celulares o ICANS. Básicamente todo el proceso inflamatorio que ya vimos previamente, que va a afectar al endotelio y posteriormente a la barrera hematoencefálica, que va a llevar pues a un aumento de monocitos circulantes y de las células CAR-T o linfocitos CAR dentro de la sangre y que van a llevar a un proceso proinflamatorio en el sistema nervioso central, aumentando el reclutamiento de macrófagos, monocitos, el aumento de citocinas, la activación de la microglia residente y un mayor reclutamiento dentro del sistema nervioso central de las células CAR-T. Y se han visto muchos estudios en los cuales los pacientes con estado de inflamación mayor de base, que es definido como una PCR, ferritina, dímero D y citocinas proinflamatorias con un nivel basal alto, pues estos van a tener un riesgo mayor de desarrollar tanto el síndrome de liberación de citocinas como la neurotoxicidad asociada. A mayor inflamación de base, entonces mayor riesgo de padecer estas dos complicaciones. ¿Cuál es el manejo clínico? Pues básicamente, antes de administrar las terapias CAR-T, o sea, la cicaftagénesis y la Leucel, pues tenemos que monitorizar al paciente a diario durante los primeros 10 días después de la perfusión para detectar signos y síntomas de un probable CRS de ICANS y incluso la bibliografía se recomienda la administración de premedicación antes de administrar la terapia CAR-T. Se puede administrar de 500 a 1 gramo de paracetamol por vía oral, posteriormente 25 miligramos de difenhidramina, ya sea intravenosa, por vía intravenosa. Ahora bien, ya que tenemos cómo es la fisiopatología del CRS o síndrome de liberación de interleucinas, pues tenemos que clasificarlo y se clasifica en 4 grados. Es importante que sepamos qué características tiene cada grado para que una vez que los reconozcamos, sepamos cómo tratarlo. El grado 1 se caracteriza por fiebre mayor de 38 grados centígrados. El paciente va a tener náuseas, fatiga, cefalea, nada más. No va a haber afectación a nivel vascular, no va a haber hipotensión, ni tampoco requerimientos de oxígeno suplementario. A estos pacientes únicamente se les va a manejar con antipiréticos y estamos obligados a descartar un proceso infeccioso. En caso de que no haya mejoría a pesar de este manejo, hay que escalarlo al tratamiento de un grado 2 si no hay mejoría en 24 horas. El grado 2 del CRS se caracteriza por fiebre, hipotensión que no requiere manejo de vasopresores y el requerimiento de oxígeno suplementario con un FiO2 menor del 40%. A estos pacientes les vamos a dar reanimación hídrica de acuerdo a requerimientos del paciente. Evidentemente, un paciente que esté hematizado, no le vamos a estar dando mayor aporte de líquidos. Y las guías sugieren que les demos 8 miligramos por kilogramo de tocilizumab de manera IV durante una infusión de 1 hora. Y no hay que exceder 800 miligramos.
Puede repetir hasta 3 veces en 24 horas si no hay mejoría el tratamiento de tocilizumab. Ya si no tienes mejoría, hay que administrar esteroide a dosis de 1 miligramo kilogramo de metilprednisolona cada 12 horas. Y una vez que tengas la mejoría del paciente, pues puedes dar un retiro gradual del esteroide. En el grado 3 ya vamos a encontrar un paciente más complicado. En este caso ya tenemos paciente que tiene la fiebre, la sintomatología que ya vimos, pero que sí está requiriendo en estos momentos vasopresor, además de oxígeno suplementario. Sin embargo, las pautas de tratamiento que vamos a dar son las mismas del grado 2. Y mucho ojo porque podemos tener un requerimiento, este paciente tanto como puede tener mejoría y pasar a un grado 1, también puede empeorar y convertirse en un paciente con un síndrome de liberación de citocinas de grado 4. Son pacientes que ya tienen requerimiento de más de un vasopresor, así como pues, que están prácticamente con ventilación por presión positiva, ventilación mecánica. Aquí se repite la misma pauta del grado 2, pero se aumenta la dosis de metilprednisolona. Prácticamente damos 1 gramo de metilprednisolona al día por 3 días. Y se puede considerar el uso de otros inmunosupresores. ¿De qué otros inmunosupresores estaríamos hablando? Pues estos que vamos a ver a continuación, como son anakinra, o inhibidores de la tirosinasa de amplio espectro, incluso inhibidores del factor de necrosis tumoral. Antes de ello, vamos a ver también el manejo clínico de ICANS o la neurotoxicidad asociada. Igual se divide en grados. Para clasificarlo, tenemos que hacer un score o un puntaje con los siguientes datos clínicos. Hay que ver que el paciente está orientado. Si está orientado, en automático nos da 4 puntos. El paciente tiene que ser capaz de nombrar al menos 3 objetos, con lo cual vamos a tener 3 puntos. Seguir órdenes nos da 1 punto. Escribir una frase completa 1 punto. Contar hacia atrás de 100, de 10 en 10 nos da 1 punto. Cada uno de estos ítems nos va a dar un puntaje que puede ir desde hasta 9 puntos, hasta 10 puntos. Si el paciente presenta manifestaciones con un ICE de 7-9 puntos, se le ha de administrar pues, el tratamiento dirigido contra ICANS. En general, del grado 1 a 3, el tratamiento es similar, si no es que es el mismo. ¿Qué le vamos a administrar? Esteroides, en este caso dexametasona, 10 miligramos IV cada 6 horas hasta evidenciar mejoría clínica. La mejoría clínica se va a manifestar mediante, o lo vamos a poder evidenciar mediante la puntuación ICE. Y se les ha de administrar anticonvulsivos, no sedantes como son levetiracetam para, como profilaxis o incluso manejo de convulsiones asociadas a ICANS. Finalmente, si el paciente está en un grado 4 de ICANS, es decir, que no se le puede realizar el puntaje, de inmediato le damos abordaje con metilprednisolona, 1 gramo IV cada 12 horas, incluso cada 8 horas por 3 días, hasta evidenciar mejoría y evidentemente el manejo de cuidados críticos. Estos pacientes tienen que estar sí o sí en terapia intensiva. Mm, Ahora bien, hay terapias disponibles y potenciales para el síndrome de liberación de citocinas, en los cuales, pues, como ya comentamos, el bloqueo de interleucina 6 con tocilizumab, pues se ha convertido en un elemento básico del tratamiento de CRS. Sin embargo, también podemos hablar de bloqueo de señalización inducida por interleucina 1 con tratamientos como sería anakinra. De hecho, este medicamento ha demostrado que proteger a ratones con genética humanizado de pérdida de peso y fiebre asociada a este síndrome. Y algo muy importante que tienen que saber es que tocilizumab es muy efectivo, sí, para el síndrome de respuesta o de liberación de citocinas, pero no para la neurotoxicidad, porque tocilizumab no penetra
la barrera hematoencefálica, o al menos tiene, pues vaya, no penetra la barrera hematoencefálica, entonces nada va a hacer a la actividad de las células CAR-T ni de los linfocitos a nivel del líquido cefalorraquídeo y el sistema nervioso. Otros tratamientos que podrían, o que al menos han demostrado tener eficacia para disminuir la respuesta inflamatoria de CAR-T, son los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Tenemos una amplia gama de tratamientos como son adalimumab, etanercept, golimumab, eh, son un amplio espectro de 5 medicamentos. Ahorita se me están olvidando los otros dos, pero que también podrían tener una adecuada eficacia en el tratamiento de CRS y incluso de ICANS. Además que se ha evidenciado en ciertos estudios que no disminuyen la eficacia de las células CAR-T contra las células tumorales. También se podría utilizar la tirosina, que disminuye la activación de CAR-T y la liberación subsecuente de catecolaminas y de citocinas. Ya para terminar, mm, hay que recordar que los inhibidores del factor de necrosis tumoral pueden reducir los niveles circulantes de interleucina 6, interleucina 1, y lo que ya comentaba, no afectan la eficacia antitumoral de la terapia CAR-T. Incluso se puede probar la administración de péptido natriurético auricular y metirosina, que pues sí disminuyen la activación de CAR-T. Y pues esto es todo por el día de hoy. Espero hayan aprendido algo. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios del video. Ha sido un placer para mí dar esta pequeña charla y nada más. Gracias, saludos. Acabé.